Digital Circus terminó. Y curiosamente, el debate sigue prácticamente igual desde que salió el episodio final. Hay quienes dicen que fue un desastre, ni bien se filtró todo. Hay quienes dicen que es un final intocable desde que salió la película y ahora hay una gran división, ya que está disponible en YouTube. Y entre ambos extremos parece que cualquier intento de discutirlo termina reducido a una pelea de te gustó contra no te gustó. Pero creo que ahí está precisamente el problema. Porque un final puede gustarte muchísimo y aún así tener decisiones discutibles. Y también puede dejarte insatisfecho mientras cumple perfectamente el objetivo que su autora tenía en mente. Por eso llevo varios días dándole vueltas a una idea. No creo que el verdadero problema de The Amazing Digital Circus sea cómo termina. De hecho, creo que el episodio 9 funciona muy bien como el final. El problema es otro. Creo que el verdadero problema apareció un poco antes, bastante antes de que terminara la serie. Y tiene que ver con algo que rara vez se menciona cuando se habla de Digital Circus, o al menos no se toca de esta forma. El hecho de que, desde arranque por un lado y con el tiempo por el otro, la serie terminó convirtiéndose en dos obras distintas al mismo tiempo. Antes de hablar del problema, quiero dejar claro una cosa, y es que a mí me gustó el final. Y es importante decirlo porque muchas de las críticas que voy a hacer nacen precisamente de reconocer lo que hace bien. Y existe una forma de pensar muy equivocada como espectadores que se ha mantenido demasiado en el debate sobre el final de The Amazing Digital Circus. Que algo te guste no lo vuelve impoluto. Y que algo no te guste dentro de algo que sí te gusta no implica que todo lo odias. ¿Hay muchas obras maestras? Sí. ¿Hay escenas impecables? Seguramente. Pero si no eres capaz de reconocer algo que está mal dentro de algo que te gusta, entonces estás muy lejos de realmente disfrutarlo a plenitud. La revelación de que los integrantes del circo son copias digitales de personas que siguen viviendo fuera de ese mundo es magnífica, y era una de las teorías más populares dentro del fandom. No solo rompe toda la expectativa de que escapar solucionaría algo porque ni siquiera se puede escapar, sino porque lleva el conflicto hacia donde siempre había apuntado: la identidad. Abby está afuera. Me llamo Pomni. Ninguno de ellos necesitaba regresar para completar lo pendiente. Necesitaban aceptar quiénes eran ahora. Y eso, sinceramente, es un cierre precioso considerando el planteo del circo. Y lo mismo ocurre con Kane. Su desenlace sigue siendo uno de los momentos más hermosos de toda la serie. Luego de que lo intentaran eliminar, empieza a reflexionar, se separa de la I azul, empieza a retomar el camino que en su momento tomó para crear el circo. Sí, de eso trataba esa escena en específico, es un poco problemático, pero en fin. Y, sobre todo, la escena de la luna. Nunca te programé para decir que me amabas. Lo sé. Me encanta cómo esta simple escena encierra todo lo que era el conflicto de Kane de intentar obligar a otros a que lo amen y simplemente recibir eso, de una forma mecánica, algo que es naturalmente humano. Amor sin condiciones, sin obligaciones, incondicional. En sí, Kane renuncia a una parte de sí mismo para acercarse un poco más a la experiencia humana y a quienes intentó siempre entretener y amar. Ya no es solo el director de circo, también es parte de él, es uno de los jugadores. Y sigue siendo una máquina aún así, pero una máquina capaz de compartir algo más allá de sus funciones, que puede ser vulnerable y ser parte de esa experiencia. Es maravilloso, es un cierre sencillo, es tremendamente humano. Es básicamente todo lo que toqué en este video. Y eso resume bastante bien lo que siempre fue The Amazing Digital Circus. Una historia sobre identidad, sobre aceptar lo que somos, sobre entender que la vida no siempre sigue el camino que imaginábamos. Pero eso no le quita valor. Por eso, aunque quisiera hacer el video más ragebaitero que puede existir, en realidad no puedo decir que este final sea malo. Gooseworks cerró exactamente la historia que quería contar y sin embargo, hay una sensación extraña que aparece cada vez que vuelvo a ver el episodio. Una sensación que entiendo perfectamente cuando leo las críticas de quienes quedaron decepcionados. No porque el final traicione sus temas,
sino porque deja de lado otras cosas que también eran parte de Digital Circus. Durante mucho tiempo pensé que el problema era de ritmo, que Jax ocupaba demasiado espacio, que algunos personajes tenían muy poco, que ciertos misterios apenas recibían atención. Pero cuando más lo pienso, menos me convence esa explicación. Esos no son realmente los problemas, son las consecuencias de algo mucho más grande, y es ahí donde lo logro notar. Para cuando llegue el episodio final, Digital Circus no es solamente la obra personal de Gooseworks. También se trata de un fenómeno que también tiene su propia lectura. El verdadero problema de Digital Circus y la razón de que exista tanto debate al final viene cuando la serie deja de ser solo de Gooseworks. Claro, sigue siendo su obra, ella la creó, escribió el final, decidió qué historia quería contar, pero cuando una obra conecta con millones de personas empieza a tener una segunda vida. Y Digital Circus la tuvo. El motivo de su éxito no es únicamente la serie, es el verdadero circo digital del mundo real. Internet y las comunidades. Pomni se volvió un icono desde el piloto. Jax se convirtió en un personaje que todos amaban u odiaban, pero del que nadie dejaba de hablar. Un shot cada vez que hablen de Jax en un video de Digital Circus. Vas a acabar en cometílico. También estaban los misterios que mantuvieron viva la conversación durante años. Entre episodio y episodio era la comunidad la que mantenía respirando la serie. Teorías, animaciones, fanarts, OCs, wikis, videos de análisis, canciones, memes, de todo. Quizás tú conociste Digital Circus el día que salió el piloto, pero muchísima gente llegó a la serie gracias a un video de BrioG, teorías, algún short en YouTube, porque era imposible abrir internet en su momento sin encontrarse a Pomni. Digital Circus nunca entregó un rompecabezas completo. Y su idea, de hecho una de las razones de por qué tuvo tanto éxito, es que siempre daba suficientes piezas para que internet termine armándolo como guste. Y eso fue clave para su éxito, pero también creó problemas. Y es que, por un lado, creas la comunidad de internet y por supuesto saboreas sus manjares, pero también por otro lado, creas una comunidad de internet y pruebas todas sus pestes. Dentro de la cultura fan actual, existe un equivocado sentido de pertenencia, de que como hemos acompañado esta serie por tanto tiempo, pues en cierta medida es nuestro. Entonces, es de esta forma que terminan naciendo dos circos completamente distintos. Está el circo de Gooseworks, una historia íntima sobre identidad, ansiedad y aceptación, en la que ella pone también de manifiesto una parte de su vida que era Jax. Por otro lado, tenemos el circo de internet, el de los misterios, el de las teorías, el de los abstraídos, de Scratch, de CNA, cada detalle invertido en pistas, en cosas extra, no solo en personajes, sino en mundo, en misterios, en preguntas, en cosas fuera de solo los personajes y fuera del self-insert de Gooseworks. Y no me invento lo último, literalmente lo dijo, es un self-insert de Gooseworks. Entonces, aquí podemos ver dos circos completamente distintos, el que hace la creadora, que es parte de su obra personal, y el que hace Internet, que es parte de la obra como obra, o podríamos decirlo más bien obra como fenómeno, pero sería eso, en fin. Ninguno estaba equivocado en realidad, simplemente miraban las cosas distintas. El episodio final deja claro cuál de los dos se decidió priorizarse y es básicamente el que empezó todo, la obra personal. Ahí entra Jax. Durante mucho tiempo pensé que el problema era que ocupaba demasiado tiempo en pantalla, pero no. El problema realmente es en qué se usa ese tiempo. El episodio de las armas ya había mostrado a Jax y todo lo que era, una fachada insoportable para mantener a todos alejados, y el final nos da el origen de esa fachada. El conflicto con su madre, todo lo que pasó con Rivet, todo lo que pasó con Cosmo, la represión de una parte de sí mismo antes de llegar al circo. No tengo problemas con que Jax represente una etapa de Gooseworks antes de su transición, de hecho, esa autenticidad es lo que hizo que esta obra conectara con tanta gente. El problema es más bien otro. Cuando llegamos al episodio final, la historia deja de preguntarse qué es lo que necesita Jax como personaje y empieza a preguntarse qué necesita Gooseworks como autora. Y esas dos cosas no son siempre lo mismo, porque siendo sinceros, ¿qué cambia realmente después de estos más de 20 minutos, del 40% de la película? Conocemos mejor su pasado, sí, pero seguimos viendo al mismo personaje. Alguien que usa el desprecio para evitar vínculos, incapaz de afrontar sus problemas de forma sana, y eso añade contexto, pero no una nueva dimensión.
Mientras tanto, otras cuestiones enormes pasan casi de largo. La revelación de que todos son copias digitales apenas se explora. El regreso de Kane prácticamente es, de alguna manera, Kane regresó y tú invéntame 1000 explicaciones. La serie en sí no te la da. Nadie, repito, nadie tiene por qué estar viendo la caja de instrucciones de un peluche o el Twitter de alguien más para entender algo tan fundamental como que por qué Kane no está retorciéndose junto con esos words que se me han borrado para siempre. Y de hecho, lo mismo ocurre con la escena de Scratch, donde tienes que encontrar alguna fuente externa que te explique qué es lo que pasó, porque si me dices que lo entendiste a la primera, entonces mientes, y mientes mal. Y 2, repito nuevamente, ¿por qué tendría que estar entendiendo ciertas cosas por una forma tan confusa? El momento más especial para ser explícito o que la gente entienda qué es lo que estás haciendo, creo que es precisamente el final. Luego tenemos Ragatha, Zubul y Kinger y cómo reciben cierres breves a pesar de que aún tenían mucho para desarrollar. Especialmente me duele Zubul en estas alturas. Era la única persona que le puso pecho toda la vida a Jax. Incluso defendía a los que recibían daño. Incluso abrió su propio bar, le aceptaron la solicitud, en fin, personajazo. Y aún así, no se tomaron tanto su tiempo como con el self-insert. Y se siente demasiado ese desequilibrio. Y sí, era importante, pero es un desequilibrio demasiado notorio como para ignorarlo y no decir que está ahí. Y en realidad esta disconformidad con el final no es porque la serie estuviera obligada a resolver todos los misterios o a desarrollar a todos los personajes de forma obligatoria, sino porque la gestión de tiempo refuerza algo que ya entendíamos en lugar de abrir nuevas capas. El personaje de Jax precisamente era conflictivo porque todo lo que le había ocurrido en el pasado no justificaba el daño que hacía a otros. Entonces, ¿realmente qué cambia? Ver el daño que hizo a otros, si en el largo plazo en realidad no hizo nada. Se mantuvo exactamente igual y no cambió ninguna de sus acciones. De hecho, prácticamente Jax se abstrae, irredimible. Y por lo menos dentro de lo que termina presentándome el final, hasta pareciera que uno tendría que decirse, pero ¿por qué no se abstrajo antes? Si así todo es más tratable. Es mucho más tratable el Jax abstraído que el Jax normal. Pudieron empatizar un poquito más, se le puede querer un poquito más, ya no hace comentarios hirientes a los demás. Mira a Gangel, está rebosante de alegría. Pareciera que todo se ha solucionado porque Jax se abstrajo. Si la idea era de que verlo de Ribbit, entenderlo de su secreto muy a medias, porque al final la explicación me la tuve que comer por parte de un tweet, pareciera que todo eso, el contexto de su madre, lo de Cosmo, su secreto muy ambiguamente explicado dentro de la serie, se supone que era con lo que uno como espectador iba a encariñarse con Jax luego de haberlo odiado por tanto tiempo, de forma que nos duela más que nos lo hayan arrebatado. Sin embargo, si hemos visto su pasado nuevamente y el pasado es básicamente lo mismo que si sabemos, Jax hace daño a los demás porque perdió a gente en el pasado y siempre fue así de basura. Entonces, realmente, ¿qué se supone que cambió fuera de que yo tenga el contexto? ¿Qué realmente cambia? ¿Por qué no habría un sustento de que Jax abstraído es mucho más tratable que la persona que era siempre? Y toda esta extensión, el 40% del episodio, lo único que causó es que o no se empatice más, o la gente que lo endiosaba lo endiose más, o que la gente empieza a discutir y a pensar si tal vez la serie intentaba blanquear a Jax. Y considerando la extensión de eso, sí, están equivocados, no intentaron blanquear a Jax. Y sin embargo, tienen un buen motivo para haberlo sospechado tanto. Claro, pero si luego de ver todo eso sí que has reconsiderado a Jax y piensas que todo lo que hizo en el pasado ahora sí es justificado, entonces ahí sí estamos bastante graves. Bastante graves. Pero en fin, toda esta decisión, todo este tiempo que se gastó en Jax, que se empleó en él para al final no desarrollar en sí al personaje, sino más bien el lado personal de Gus Works, no es únicamente para entretenimiento suyo. También es una forma de cerrar una etapa vital en su vida. Por eso el final funciona tan bien para Gus Works, para lo que presentaba esta serie. Y al mismo tiempo deja insatisfecho a una parte del público. No porque sea un mal final, sino porque fue el final de su Digital Circus, mientras que buena parte de internet llevaba comprensiblemente más de 2 años viendo un circo completamente distinto, uno fuera de los sentimientos y el propio desahogo de la creadora.
Los que estábamos de acuerdo con la visión personal de Gooseworks salimos tranquilos. Pero también los que sí logramos ver un poquito más de ese circo, ver ese mundo, ver esos personajes, ver un poco más allá de solo la obra personal, nos llevamos uno completamente distinto y razonablemente hay demasiadas disconformidades en ese aspecto. El final de Digital Circus es ante todo divisivo, pero también es un cierre personal para Gooseworks. Más allá de resolver lo de Jax como el reflejo de la negación y frustraciones en su transición, la serie también significó una cruz para ella. Todo empezó como un proyecto muy íntimo, muy personal que acabó llegando a la fama y convirtiéndose en su infierno. La comunidad de internet, la toxicidad y cómo cada vez era más atacada, y al ser una obra personal esos golpes afectan el doble. Poco a poco se fue alejando hasta limitarse a terminarla. Eso se nota incluso en su Twitter. Sigue interesada en ampliar el universo con dibujos, agregados o respuestas a dudas, pero no en continuar la historia en sí. Se cansó. Es la menos interesada en la serie como serie, aunque todavía la mantiene viva a nivel personal. Glitch por su parte se ocupará de exprimir el merch y las promociones hasta donde dé y quizás la desentierre de vez en cuando para sacar más, pero como obra ya tiene otras prioridades. El contenido derivado fue bastante importante para la serie. No generaba dinero directo, pero creaba comunidad, creaba interés y ese interés atraía público que atraía por supuesto gente dispuesta a comprar merchandising. Esa era la gran fortaleza de Digital Circus, daba espacio para que la comunidad creara. Esta multiplicidad le dio la vida. Y en realidad, los creadores de contenido no solo creaban contenido de Digital Circus solo porque no tenían ideas y querían monetizar. No solo. También es porque el espacio que daba la serie era bastante bueno. Daba espacio para que tú mismo des ideas, para que crees contenido, para que quieras ver todos los episodios en un solo directo de 7 horas, en fin. Daba espacio para que la gente quiera hacer cosas en torno al contenido. Esta capacidad de crear contenido derivado es lo que le dio vida. Pero también es lo que la condenó. La serie vivía siempre de la espera entre capítulos y capítulos, de lo que vendrá después. Pero literalmente se puso a dejar espacio a especulación incluso en su final. Un final que deja un ya no habrá después. Lo que le queda a Digital Circus es básicamente un poco de lo mismo que la había mantenido viva siempre, solo que ahora es en su final. Y considerando eso y que no habrá un siguiente episodio, entonces poco a poco el fenómeno va a morir por su propia mano. Miren, la más feliz bailando sobre la tumba de esta serie es su propia creadora. La productora tiene otros proyectos. Los creadores de contenido, vas a ver cómo poco a poco tus creadores de contenido de Digital Circus van a pasar a hacer contenido de Game Overs. Y el público tampoco se quedará por lo bien que la pasaron todos juntos. Y después de la colaboración con Fortnite y un par de anuncios para rascar dinero con peluches, ¿realmente qué le queda a Digital Circus? Como historia, la veo cerrada con un futuro tranquilo para sus personajes y un cierre muy digno de la historia que siempre nos dio. Pero como obra, no la veo sobreviviendo como realmente merecería. Olvidarte. Y luego seguir viviendo. Pero oye, realmente todo no es tan terrible como parece. Claro, tiene sus problemas y todo, posiblemente a la larga va a tener muchos problemas que justamente estoy tocando, pero después de todo nos dio buenas cosas, buenos episodios, nos dio el final feliz, también el otro final feliz y por supuesto la versión completa de Digital Days. Ay, cómo me gusta esa canción. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para ver más videos como este. Y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plink. Y revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!